Tu meta es narrar los casos a tus familiares para analizarlos y vincularlos con tus prácticas de vida. Así que estás listo y lista para narrar casos, pero primero tienes que conocer 3 casos. Vamos a leer 3 casos. Vamos a ver primero el caso de María. ¿Qué pasará con María? ¿Por qué está preocupada? ¿A qué se dedica María? A ver, primero leemos lo que dice acá. María tiene 10 años. Le gusta ir a la escuela y aprender y a jugar con sus amigas y amigos. Pero sobre todo le gusta jugar ajedrez. Ahora, por la pandemia, María pasa 8 horas diarias sentada frente a la computadora, porque, además de las clases escolares virtuales, sigue practicando ajedrez en línea. Su mamá está preocupada porque María ha subido de peso y se queja de dolor de espalda. ¿Qué puede hacer María para solucionar su problema? ¿Cómo puede ayudarla a su mamá? Luego de haber leído el caso de María, con lo que le pasa y cuál es la situación que está ella padeciendo, ahora vamos al caso número 2, el caso de Luis. ¿Qué hará Luis? ¿A qué se dedica Luis? ¿Qué hace el abuelo de Luis? ¿Por qué le está entregando una hamburguesa? A ver, lee conmigo este caso. Luis tiene 12 años y le encanta jugar fútbol con sus compañeras y compañeros en la escuela y con sus amigas y amigos del barrio. Ahora, por la pandemia, debe mantenerse en casa. Al principio practicó con su pelota de fútbol y las ingenió para simular un arco con unas sillas en casa. Por rato se desanima porque quisiera salir a jugar con sus amigos. Su abuelito, para animarlo, le compra galletas, caramelos, gaseosas, hamburguesas y salchipapas. Luis ya no juega y se le ve muy cansado. Solo tiene ganas de ver televisión. Lo raro de todo esto es que no ha subido de peso, pero siempre está pensando en comer. ¿Por qué Luis no sube de peso? ¿Está bien de salud? ¿Qué puede hacer para tener más ánimo y energía? ¿Cómo lo podría ayudar su abuelito? Vamos ahora a conocer el caso de Ana, caso número 3. Observa a qué se dedica Ana. ¿Por qué realizará ella constantemente ejercicios? Vamos a leer el caso. Ana tiene 13 años. Pertenece al equipo de vóley de su colegio y entrena mucho. Ella es diabética. Por lo tanto, su dieta no solo es para poder rendir en el deporte, sino por indicaciones médicas. Durante el inicio de la pandemia, Ana se mantuvo en forma haciendo ejercicios en su casa. Ella pensaba que todo iba a pasar en unas semanas, pero eso no ha sucedido. En estas últimas semanas ha hecho poco ejercicio, pero sigue comiendo como antes. Por ello, ha subido de peso de manera considerable. Sus padres temen que se agrave su diabetes. ¿Qué debería hacer Ana para solucionar su problema? ¿Cómo podrían ayudarla sus padres? Los textos, niño y niña, que acabamos de leer son textos narrativos. Y como son textos narrativos, tienen un inicio, tienen nudo y tienen desenlace. En el caso de María, ¿cuál ha sido el inicio? A ver, el inicio del texto es que se narra que María tiene 10 años. Le gustaba dibujar, jugar ajedrez y ha participado en campeonatos. Además, ha establecido un horario para seguir practicando ajedrez. Eso sería el inicio en el caso de María. ¿Y cuál sería el nudo o el problema? El problema es de que María pasa muchas horas en la computadora participando en juegos de ajedrez en línea y también realiza sus tareas virtuales.
pero eso lo llevó a subir de peso y a tener dolor de espalda. Eso es la descripción del problema. Y en el caso del desenlace, ¿qué puede hacer María para dar solución a su problema de sedentarismo? ¿Cómo ayudaría a su mamá en estas circunstancias? En este caso de María, recordemos que tiene un inicio, tiene un nudo y tiene un desenlace. En el caso del desenlace, se da a través de las preguntas. Ahí las preguntas que se ha planteado en la lectura del caso de María. Y en el caso de Luis, ¿cuál será el inicio? ¿Cuál será el nudo? ¿Y cuál será el desenlace? A ver, en el caso de Luis, es que Luis tiene 12 años, ¿verdad? Le encantaba jugar fútbol con sus compañeros en hora de recreo. Es un niño muy sociable, es un niño que le gusta cumplir con sus actividades. Eso es el inicio del caso o del texto. ¿Y el nudo? ¿De qué trata? El nudo es de que Luis seguía realizando ciertos juegos con la pelota en casa. Pero luego, ¿qué pasó? Se desanimó. ¿Por qué? Porque quería salir a jugar. Y para animar su abuelo, ¿qué le hacía? Le compraba diariamente galletas, gaseosas, hamburguesas y salchipapas. Luis, debido a eso, ya no quería seguir a jugar con la pelota porque se sentía cansado y además se queda o prefiere ver televisión y pasar todo el tiempo en ella, ¿verdad? Y es por eso que ha pasado que no ha subido de peso. Eso le preocupa al abuelo. Mira, eso es el nudo o la descripción del problema. ¿Y cuál será el desenlace? El desenlace será a través de preguntas. Por ejemplo, ¿por qué no ha subido de peso? ¿Significará que está bien de salud? ¿Qué podría hacer para tener más ánimo y energía? ¿Cómo lo podría ayudar su abuelito? Eso es el desenlace del problema, o en el caso de Luis, se da a través de preguntas. Recuerda, niño y niña, un texto narrativo tiene 3 partes: inicio, nudo, desenlace. Y estos textos son textos narrativos. Ahora te toca a ti completar el caso número 3, el caso de Ana. ¿Cuál es el inicio? ¿Cuál es el nudo? ¿Y cuál es el desenlace? Espero que lo completes. Tú puedes. Vamos, ánimos. Luego de eso, ahora sí vas a reflexionar y responder en tu cuaderno las siguientes preguntas. ¿Cuál de los 3 casos te llama más la atención? Te está preguntando a ti, ¿verdad? Tú tienes una opinión y por lo tanto da tu opinión. ¿Cuál de los 3 casos te llama más la atención? ¿La de Luis, la de Ana o la de María? ¿Por qué? ¿Por qué te llama más la atención uno de esos casos? Siguiente pregunta. ¿Cuál te parece más crítico y cuál es el más fácil de resolver? ¿Por qué? ¿Cuál es más crítico para ti? ¿El de Ana? ¿El caso de Ana? ¿El de Luis? ¿O en el caso de María? Elige cuál es el más crítico y cuál es más fácil de resolver y explicas por qué. Te está dando o te está pidiendo una opinión para que tú puedas responderlo. Siguiente pregunta. ¿Qué tendrías que hacer para darles recomendaciones a María, Luis y Ana? Piensa en 3 acciones que plantearías para darles recomendaciones. Por ejemplo, si a mí me realizan esta pregunta o me hacen esta pregunta, ¿qué recomendación yo le daría a María? Yo le diría a María que realice o establezca un horario de juego en línea, porque ella se dedica 8 horas a estar sentada en la computadora, y que también realice tiempo para sus actividades físicas. ¿Y qué le recomendaría yo a Luis? Pues de que debe buscar ayuda de un médico. ¿Por qué? Porque a pesar de que está comiendo demasiado, no sube de peso. ¿Cuál será la razón? Y eso es lo que le preocupa. Entonces, le aconsejaría o le recomendaría de que busque ayuda a un profesional, en este caso a un médico. ¿Y qué le recomendaría yo a Ana? Pues yo a Ana le recomendaría que siga con su rutina de antes, que siga practicando ejercicios, que siga realizando sus ejercicios como lo hacía antes. Eso le va a ayudar bastante y que realice otras actividades para distraerse. Siguiente pregunta. ¿Qué acciones de tu práctica de vida se parecen a algunas de las acciones de estos casos? En tu vida diaria, niño y niña, ¿cuál de las prácticas o qué acciones tú realizas que se parezcan a la de María, a la de Luis o a la de Ana? Te animo a que lo escribas en tu cuaderno. Recuerda lo siguiente. Tú estás conociendo estos casos para luego narrarlos a tus familias y juntos
lo van a analizar y lo van a vincular con acciones de su vida cotidiana. Así es, por eso estás conociendo estos casos. El caso de María, de Luis y de Ana, con la finalidad de narrar a tu familia. Ahora vas a planificar tu narración oral. O sea, ¿qué vas a hacer para narrar a tu familia estos tres casos? El caso de Luis, de Ana y de María. ¿Qué debes hacer? A ver, primero contesta esta pregunta. ¿Para qué estoy planificando la narración oral de estos casos? ¿Para qué estás planificando? Recuerda que estás planificando para narrar esos casos. Así es, con esa finalidad lo estás haciendo. En general, ¿de qué tratan estos casos? ¿Qué problemática plantean? Recuerda que estos casos tratan de la vida de tres estudiantes en cuarentena y el problema es que les falta actividad física y una buena alimentación. ¿A quiénes le voy a narrar estos casos? Qué fácil, ¿verdad? Estos casos los vas a narrar a tu familia. Y la siguiente pregunta, ¿qué momento y lugar será oportuno para realizar? Puede ser el día de la cena o el momento de la cena o cuando están en un momento más tranquilos. ¿Cuándo es ese momento? Así que escribe en este espacio en qué momento será oportuno que tú narres estos tres casos a tu familia. Luego de esto, te animo a que organices tus ideas para que empieces a narrar los tres casos. Por ejemplo, ¿con qué propósito narrarás los casos a tus familiares? ¿Cuál es el propósito? ¿Recuerdas cuál es el propósito? ¿Por qué vas a narrar? Vas a narrar porque ustedes en familia, ¿qué van a hacer? Van a analizar y van a vincular los casos con las acciones que tú o ustedes tienen en su vida diaria. Así es, los casos que tú narres van a tratar de analizarlo y relacionar con las actividades que ustedes realizan en familia. ¿Cómo dirías en pocas palabras de qué tratan los casos? Pues, por ejemplo, completa esta frase. El caso de María trata de qué? ¿De qué trata el caso de María? Complétalo. Una vez que lo has completado, ya sabes de qué vas a mencionar o hablar con tu familia. También en el caso de Luis, ¿de qué trata? Y en el caso de Ana, ¿de qué trata? Como acá te pide con tus propias palabras, entonces tú puedes escribirlo para que puedas expresarte con naturalidad y estés familiarizado con los casos. ¿En qué orden narrarás los casos? Recuerdas que estos casos tienen un orden, ¿verdad? Inicio, nudo y desenlace. Así es, el caso de María, el caso de Luis y el caso de Ana tienen un orden. Entonces, cuando narres el caso de María, ¿cuál será el orden que narres? ¿A quién mencionarás primero? ¿En el caso de quién? ¿Mencionarás el caso de Luis o el caso de Ana? Entonces tienes que escribir el caso de quién narrarás primero y cuál será ese orden que narrarás. ¿Cómo empezarás? Con inicio, con nudo y desenlace, recuerda. ¿Qué preguntas harás a tus familiares para que reflexionen sobre estos casos? ¿Recuerdas las preguntas que se te mencionó a ti? Puedes coger esas mismas preguntas y hacer esas mismas preguntas a tus familias. Por ejemplo, una de las preguntas es, ¿cuál de los tres casos te llama más la atención? ¿Por qué? Eso puedes preguntar a tu familia. ¿Cuál te parece más crítico y cuál es más fácil de resolver? ¿Por qué? Mira, cuando terminen el diálogo puedes hacerles estas preguntas. ¿Qué tendrías que hacer para darles recomendaciones a María, Luis y Ana? ¿Qué acciones de tu práctica de vida se parecen a alguna de las acciones de estos casos? Mira, son preguntas que tú puedes hacerles a tu familia cuando hayas terminado de narrar los tres casos. Así que te animo a que lo hagas. Luego de haber organizado tus ideas, qué vas a narrar primero, de qué caso vas a contarles primero a tu familia, si será de Luis, de Ana o de María, luego de ello se te recomienda lo siguiente. ¿Qué debes hacer antes de empezar a narrar los casos o cuando estás narrando los casos? Lee conmigo. Dice aquí que para narrar las historias de la vida real debes hacerlo con empatía y respeto por cada caso. Así es, no hablar mal de cada niño que vas narrando, ¿verdad? Hay que hacerlo con respeto y empatía. 2. Piensa que tú compartes estos casos para profundizar sobre la problemática que presentan. Así que debes mostrar interés sobre lo que narras y sobre lo que te responderán tus familiares. Así, hay que estar atento a las actitudes, a los movimientos que hacen tus padres o tu familia cuando le estás narrando cada uno de los casos. Y hay que escucharles también lo que ellos opinan. El volumen de voz, el dominio de lo que vas a decir y la claridad de lo que narres son muy importantes en este tipo de expresiones orales. Sí, primero prepárate, niño y niña, prepárate.
practica en el espejo una y otra vez lo que le vas a decir a tus padres. Primero tienes que familiarizarte con estos casos, conócelos bien, o sea, prepárate muy bien. Una vez que te has preparado, entonces comienza a narrar a tu familia con un volumen de voz adecuado. Sí, y trata de dominar el tema. Tienes que dominar estos casos, narrarlos con naturalidad. Puedes compartir tu punto de vista en el momento en que reflexiones sobre los casos y anotar algunas respuestas y recomendaciones. Claro, puedes tú manifestarles lo que tú piensas de esos casos, de cada uno de los casos. Y si es posible, también tú anota algunas respuestas y recomendaciones en tu cuaderno. Las recomendaciones que tu familia te mencione a las preguntas que tú le haces, escríbela en tu cuaderno. El lenguaje es familiar, sin quitarle seriedad al tema. Motiva el intercambio de ideas en un ambiente de confianza. Puedes apoyarte en tus anotaciones. Mira qué buen consejo. Si tú lo has escrito en tu cuaderno, has organizado tus ideas, entonces puedes apoyarte de ellos para ir narrándolos. Si sientes que es necesario, lee tus apuntes con anterioridad y subraya aquellas frases importantes que quieres decir. ¿Te das cuenta? Entonces es muy importante que organices tus ideas. Así es. Una vez que has terminado con estas recomendaciones, es hora de narrar. Así que ya estás listo y lista para empezar con la narración. Yo sé que lo vas a hacer muy bien. Una vez que has terminado de narrar, envíale a tu profesor o profesora tu trabajo que has realizado. Luego de eso, reflexiona sobre cómo te fue en la narración de los casos. Terminaste de narrar los 3 casos a tu familia, ahora es momento de evaluar tu aprendizaje. ¿Lo habrás logrado o no lo habrás logrado? A ver, ¿expresé mis ideas con respeto y sin salirme del tema que se había planteado? ¿Hablaste sobre el tema? ¿No se salieron de ese tema? Si lo hicieron, excelente. ¿Utilicé un volumen de voz apropiado y me expresé con claridad? ¿No gritaste, no hablaste despacio? ¿Lo expresaste con claridad? Yo sé que lo hiciste. ¿Respeté mi turno de intervención? O sea, cada vez que hablaban tu familia, ¿tú esperabas que ellos terminen de hablar para que tú comiences a hablar? Tomé nota de lo que me sirve, o sea, las recomendaciones que te dieron ellos, los anotaste, si lo hiciste, excelente. Escuché con atención la intervención de mis familiares, o sea, escuchaste o estuviste mirando a otro lado cuando ellos te hablaban. Probablemente sí lo escuchaste, ¿verdad? Respeté la secuencia de lo planificado, o sea, lo que tú has planificado, ¿qué ibas a hablar primero? ¿De quién narraste primero? ¿Respetaste eso? Si lo hiciste, excelente. ¿Narré cada caso respetando la secuencia temporal del inicio, nudo y desenlace? Mira, o sea, narraste teniendo en cuenta el inicio, nudo y desenlace. Si lo hiciste, excelente. Si no lo hiciste, tienes que mejorar, porque debiste haber narrado de esa manera. Me apoyé en mis apuntes para exponer mis ideas y las utilicé cuando surgieron preguntas de los participantes. Mira, o sea, los apuntes que tenías en tu cuaderno, te valiste de ellas, te apoyaste de ellas para reforzar lo que estabas narrando. Si lo hiciste, excelente. Si no lo has hecho, tienes que mejorar para que en próximas veces tienes que recurrir a tus apuntes y poder responder las preguntas que tus familiares o otras personas te lo hagan. Eso es todo por el día de hoy. Nos vemos la próxima clase. Chao, cuídate, un abrazo.